María Laura Gallo y Héctor Omar Luján, más conocido como Lucho, son integrantes del grupo Ulularia Teatro de la ciudad de Córdoba desde el año 1997. El Ulularia Teatro es un grupo de teatro independiente que tiene su impronta en producciones de dramaturgia fabular, en las que conviven diferentes lenguajes como el clown, la animación de muñecos y objetos, la narración oral escénica y la improvisación. También son profesores egresados de la Escuela de Roberto Ar, se han especializado en el teatro para la infancia y la juventud, desde los roles de actuación, dirección, dramaturgia y gestión. Como integrantes del colectivo Señores Niños al Teatro, gestionaron festivales de artes escénicas y espacios de capacitación y reflexión en torno al teatro para la niñez y la juventud desde el año 2001 al 2019. Intentan contribuir con la divulgación de la literatura infanto-juvenil, tanto desde la dramaturgia como desde la narrativa. Trabajan con el deseo de aportar a la democratización del acceso del arte, sosteniendo la certeza de que el teatro no es exclusivo de nadie, ni patrimonio de pocos, es convite al que todos pueden asistir. Bienvenidos. Muchas gracias. Y principalmente, agradecemos al INT por habernos invitado a participar en este ciclo y muy particularmente por haber tenido en cuenta al teatro para las infancias y adolescencias. Sí, también queremos agradecer el carácter federal del ciclo, que incluye a todas las regiones, que creemos que esto tiene que ver con la democratización también de los saberes. Estos ciclos virtuales nos han permitido conocer el pensamiento y las experiencias de hacedores de todo el país, entonces creemos que está buenísimo. Una pequeña observación o aclaración. Vamos a intentar hablar en un lenguaje que sea inclusivo, abarcativo, que no deje a nadie afuera, desde una perspectiva de género, no desde una generalización masculina. Lo intentaremos. Vamos a ver, todos lo vamos a intentar. Vamos a ver cómo nos sale. Creo que el lenguaje construye subjetividad, también es una forma de mirar y de presentar el mundo, y además en este caso precisamente digamos que tiene mucha coherencia con la temática que nos convoca, que es la ESI. Totalmente. Bueno, vamos con la primera pregunta entonces. Como docentes, ¿cómo ven ustedes el abordaje de la ESI en las escuelas y cómo se puede llegar a las instituciones escolares con contenidos ESI desde el teatro? Bien, bueno, la ESI se implementa en las escuelas de manera transversal, es decir, que atraviesa todas las asignaturas y no tiene un espacio curricular propio. Hablamos de todas las escuelas en todas sus modalidades y en todos sus niveles. Cuando hablamos de modalidades, en escuelas rurales, en escuelas hospitalarias, en escuelas en situación de encierro, en escuelas comunes, y aclaro, aunque parezca innecesario, que también para personas, niñas, niños y adolescentes con discapacidad, porque el ejercicio de la sensualidad y de la sexualidad es un derecho de todos, y las personas con discapacidad también tienen derecho al afecto, a la ternura, al placer. Entonces es una ley absolutamente inclusiva. Y bueno, se implementa de distintas maneras, hay como una amplia gama, una variedad muy grande, hay escuelas inclusive en las que no se trabaja, hay provincias que han tirado los cuadernillos de ESI a la basura, por ejemplo, y bueno, por ejemplo, hay docentes que han hecho los cursos, que son cursos gratuitos en todo el país, para prepararse en esto, porque es algo nuevo para nosotros como docentes, y también como teatristas hay mucho contenido nuevo, y hacen cosas maravillosas de manera transversal, proyectos muy copados. Después hay otros docentes que implementan la ESI como de manera incidental, con los conocimientos que ellos han tenido en su vida, digamos, sin tanta preparación. Hay veces que se trabajan contenidos contrarios a la ESI, entonces como que hay de todo. Pero bueno, tenemos algunos datos alentadores, como algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Zapala hubo un caso de un profesor de música que trabajó con las niñas una canción muy bonita del grupo Canticuénticos, que se llama Hay Secretos,
Y bueno, esta canción y el trabajo de este docente hizo que una niña pudiera develar en su familia un abuso que había sufrido. Y bueno, hay también un dato de que la mayor cantidad de develamientos, de abusos sexuales de la infancia, se producen en las escuelas a partir de las clases de ESI. Entonces, eso es un avance. Y después, otra noticia alentadora que justo leí ayer en el diario, ayer 29 de septiembre, es que el Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca ha establecido una resolución con pautas de convivencia que sean acordes a los derechos que promueve la ESI, porque muchas veces en el aula se trabaja el contenido ESI, se habla, pero luego en la convivencia escolar de todo el personal y las niñas, estudiantes, alumnos, padres, etcétera, no se respetan del todo esos contenidos que se están promoviendo. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos que están muy buenos, como los relacionados a la expresión de género, los varones que puedan usar el pelo largo o aritos, el tema del uniforme, que a las niñas no se les obligue la pollera, las clases de educación física mixtas. Bueno, muchas pautas así que están muy buenas, y recuerdo ahora como dos que me parecieron también novedosas. Una era que en las escuelas no convencionales de gestión pública o privada, fomentar el laicismo, las escuelas que no son confesionales, ¿no es cierto? El laicismo, evitar el uso de símbolos religiosos, el orar, el rezar, y después también evitar las competencias entre alumnos por motivos, por cuestiones físicas, ¿sí? Como la elección de la reina, la princesa de la primavera. Eso también ¿no? deja de... Sí. Varias cosas. Otra cosa novedosa me pasó que era no festejar tanto el Día del Padre o de la Madre, sino el Día de las Familias. Cosas así de unos avances. Bueno, Catamarca, pionera en esto, estaría bueno que sucedan en las otras provincias, ¿no? Yo creo que en todo esto que estamos hablando de la ESI y del teatro, está bueno integrar, ¿no? Con la idea de integrar, como el nombre del ciclo, integrando saberes. Esta palabra integrar es muy inherente al teatro, ¿no? Como integrador de lenguajes. En este caso estamos hablando de integrar el espacio de la cultura con las artes escénicas, el espacio de la educación con la ESI y el espacio de los derechos humanos, porque creemos que fundamentalmente estamos hablando de los derechos humanos, en este caso de niñas, niños y adolescentes. Todo lo que está establecido en una legislación que es como la Convención Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Protección Integral, la misma ESI y la Ley de Educación Nacional. Todo esto que está escrito y es de una avanzada muy buena. La idea es ver cómo trabajamos para promover, para poner en acción todo eso que está escrito y está tan bueno. Entonces, cómo integrar el teatro, la ESI y los derechos humanos en una política pública que acerque a las niñas a través del arte estos contenidos, porque sabemos que llegan de otra manera a través del arte, ¿no? Están en las escuelas, y también esta es otra forma que refuerza muchísimo y colabora un montón con la promoción de estos derechos. Porque en este momento observamos que las obras que abordan estas temáticas llegan a un sector muy reducido de la población infantil. Entonces, la idea es que el acceso sea realmente igualitario y democrático. Y nosotros, como venimos trabajando hace un par de años ya, vemos que la puerta más amplia, la puerta más igualitaria y más democrática de entrada del teatro es la puerta de la escuela, ¿no? Entonces, creemos que está bueno fomentar o hacer una política pública que logre este acceso igualitario para que ningún niño se quede afuera, sobre todo cuando estamos hablando de derechos tan importantes como estos. Bueno, nosotros como hacedores de teatro independiente que trabaja para las infancias y adolescencias, creemos que a lo largo de nuestro recorrido en el grupo contamos con algunos conocimientos, algunos saberes que hemos ido construyendo, aprendiendo, ampliando, profundizando.
Pero también tenemos otra formación, digamos, que ha sido más institucionalizada por medio del profesorado de teatro, la Universidad de Córdoba de Cuyo, el Seminario de Teatro, donde nos llama poderosamente la atención que durante mucho tiempo, dentro del plan académico y dentro de la currícula, no se encontraba el teatro para las niñas, no existía el teatro para niñas. Sabemos que últimamente sí en algunas asignaturas han implementado este contenido, pero históricamente no lo han hecho y no está dentro de los planes. Depende mucho a veces también de cada docente y cómo esté relacionado también con el teatro para niñas, ¿no? A partir de esas inquietudes muy personales es que se puedan dar dentro de ese marco formativo esos contenidos. Pero creemos que bueno, esto se debe a una falta de reconocimiento, ¿no? Una falta de legitimación hacia este tipo de teatro que tanto público mueve al año, que tantos espectáculos genera, que tantos artistas trabajan en él. Y nos parece que esto hay que modificarlo, que hay que cambiarlo, que hay que incluirlo dentro de algunas asignaturas troncales como actuación, no puede ser que en dirección no se trabaje, en dramaturgia, ¿no? Y esto hay que generar espacios de reflexión, de análisis, que aborden la temática del teatro para niñez, para poder trabajar sobre su especificidad, ¿no? Que difiere mucho del teatro para adultos. Hay que correrse un poco del adultocentrismo que tanto ha dejado al lado a la niñez, a la infancia, tanto ha vulnerado también algunas presencias e identidades. Entonces, la idea es como, nos parece que es momento de empezar a abarcar y a pensar y en prestar atención a lo que es el teatro para niños. En Córdoba, en cuanto a las ofertas de formación, también más allá de lo académico, hay a veces que podemos encontrar algunos cursos, algunos talleres, seminarios, pero siempre es en el marco de algún festival, es esporádicamente, de forma puntual, intensiva, 2 o 3 días, una vez al año y después se acaba, ¿no? Y eso también me parece que es hora de empezar a pensar en sostener ese otro tipo de capacitaciones. Pero también, bueno, es ineludible que uno va aprendiendo más allá de los cursos y de las carreras, sino que uno aprende del trabajo con colegas, ¿no? De encontrarse en proyectos, por ahí con compañeros que están trabajando en el teatro para niños. Ahí es donde circula otro tipo de saberes que refieren más a la práctica, ¿no? Al hacer, a la labor. Y para nosotros es sumamente importante empezar a poner como en tensión todos estos saberes que provienen desde la praxis con lo teórico, ¿no? Empezar a ponerlos en discusión, en ver de qué manera articularlos para así también modificar y transformar nuestras propias prácticas, nuestras propias posturas y nuestro entorno también en el medio local de teatro para niñas. Es desde ahí donde vamos a desarrollar todo, digamos, nuestro discurso, ¿no? Donde pensamos que nos vamos a plantar desde nuestra experiencia, que es por un lado formación en las instituciones y por otro lado desde el hacer. Bien. ¿Y cómo creen ustedes que se mira a las niñas y a los jóvenes desde lo institucional, desde la sociedad, desde el Estado? Bueno, pensar en cómo las distintas instituciones que trabajan con las infancias implementan estas políticas es sumamente complejo, ¿no? Porque dentro de estas mismas instituciones, dentro de estos espacios, también cohabitan posturas que son opuestas, ¿no? Hay miradas como más conservadoras, tradicionalistas y otras más amplias, más diversas, más inclusivas. Cuando hablamos de infancia, de niños, niñas, adolescentes, no todos pensamos exactamente lo mismo. Tenemos diferentes ideas, ¿no? Que arriban hacia ese sujeto del que hablamos. Hay quienes piensan que la infancia es esa etapa donde los chicos no están preparados, ¿no? Son incapaces de poder pensar, de poder tomar decisiones, y no están preparados para vincularse con el mundo adulto. Es como que hace énfasis más en la carencia, ¿no? Y hay otras visiones que lo ven más como un momento de desarrollo
pero viéndolo al chico en su integralidad, ¿no? Viéndolo completo, y ese es ese momento en que se necesita de la presencia de los adultos para acompañar, para asistir, para resguardar, para brindarles y asegurarles los derechos que tienen y así poder tener una vida como más libre, más independiente, más plena. No siempre se ha tenido la misma idea con respecto a la infancia. En las sociedades antiguas se pensaba que las niñas eran seres incompletos, una especie de pseudo personas que estaban inacabados, ¿no? Que estaban repletos de defectos, incluso hasta como eran personas que llevaban en sí la maldad, ¿no? Eran poseedores, portadores de maldad, ¿no? Y por ello eran incapaces también de poder pensar, de poder tomar decisiones. Entonces quienes tomaban las decisiones eran sus padres, sus madres, teniendo en cuenta que sus hijos no podían ser capaces de hacerlos, entonces ellos lo hacían a partir de sus propios deseos, de sus propias convicciones, de sus propias ideas, ¿no? Anulando cuál era el sentir y el deseo de las niñas. Esto a lo largo del tiempo se fue desarrollando un poco más y profundizando esa idea de la carencia de las niñas. Pero llega un punto en que se desarrolla un poco una idea filosófica en la Edad Media que postula que cuando venimos a este mundo estamos despojados de toda maldad, pero también de toda bondad, que no tenemos ningún tipo de contenido, que somos una especie de recipiente. Ese pensamiento se da también en pleno auge de la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia toma esto, porque este postulado lo que genera es un pensamiento que si somos una especie de recipiente vacío que vamos tomando de las experiencias que tenemos alrededor y de nuestros vínculos más cercanos, lo que hace falta es proveerle un círculo con los elementos necesarios para que después sea el adulto con el modelo del perfil que necesitamos. Entonces la Iglesia corre un poco la potestad de los padres y de las madres, se hace cargo un poco de la formación, de la crianza de esos niños, para que en un futuro puedan ser esos adultos que defiendan la institución, ¿no? y que sean funcionales al sistema. De este mismo modelo también lo toma las fuerzas militares, ¿no? de poder trabajar a partir del disciplinamiento, poder formar, generar personas que respondan a ese sistema. La Iglesia veía en ese momento como que además de ser sujetos que estaban como vacíos, eran sujetos portadores del pecado original, no eran inocuos, ¿no? Sino que arrastraban en sí una gran marca. Y pensar en ese contexto en educación, poder hablar de sexualidad, de sexo, era pensar en lo prohibido, en lo pecaminoso. Entonces poner a la sexualidad en ese lugar de oscurantismo es bastante riesgoso, ¿no? Porque es ubicarnos en un lugar donde proliferan después los abusos, las violaciones, ¿no? Todo tipo de violencia, sí, ¿no? Y discriminación. La Iglesia con el paso del tiempo va perdiendo el poder, pero no se pierde esa mirada hacia las niñas como sujetos de segunda categoría, que no pueden pensar, que no pueden expresarse, su palabra no tiene valor. Y esto da pie a las primeras escuelas, que las primeras fueron religiosas, pero después fueron escuelas de introducción básica, que son las que se sostienen hasta hoy en día. Escuelas que todavía al día de hoy mantienen esos principios, esos valores. No podés hablar, no te voy a escuchar, ¿no? O a veces cuando intentamos dar algún contenido aparecen los padres con mi hijo no te metas, ¿no? Como que fuesen los dueños de esas criaturas. Esta formación o este desarrollo en la visión de los niños cambia y se modifica a principios del siglo XX con la aparición de los postulados de Freud, ¿no? Ahí se empieza a ver a las niñas como sujetos que desean, ¿no? Y como desean, accionan. Entonces no se los puede medir con la misma vara que se mide a los adultos. No pueden tener los mismos derechos, tienen que tener derechos específicos, tienen que tener más derechos, porque son sujetos que están en desarrollo. Entonces ahí es cuando se empieza a hablar
sobre los derechos de las niñas y adolescentes. Pero va a llevar bastante tiempo, recién a finales del siglo XX es que se promulgan los derechos del niño, niña y adolescente, y es ahí cuando los estados toman cada uno esos principios para aplicar las políticas a sus diferentes instituciones. En la Argentina se ha avanzado bastante en las últimas décadas en cuanto a derechos humanos, específicamente en cuanto a los derechos de las niñas y adolescentes, y muy particularmente en cuanto a los derechos sexuales, ¿no? Y dentro de ese contexto de avances de leyes sobre todo, aparece la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, a implementarse en las escuelas porque es el territorio donde tiene mayor alcance, mayor llegada. No podría pensarse en otra institución donde vayan la mayoría de las niñas y jóvenes en nuestro país. Pero eso es lo positivo, digamos, pensar en un espacio donde estén todos, ¿no? Para poder trabajar la ESI. La dificultad es que estas escuelas, estas instituciones, tienen estos pensamientos que están muy enquistados. Aunque se ha trabajado mucho y hay muchos avances pedagógicos, psicológicos, hay muchas resistencias por todas estas miradas que todavía cohabitan en ese territorio, ¿no? Se siguen pensando en muchos casos que las niñas no pueden ser escuchados, su palabra no tiene valor, ¿no? Ante todo eso tenemos que seguir peleándola y toda una lucha para trabajarlo. Y desde nuestro lugar de artistas, del lugar de teatreros, nos parece que nos corresponde, porque nosotros trabajamos con esa misma franja de edades. Entonces, aunque no haya sido diseñada la ESI para trabajar desde la cultura, nosotros sí podemos adherir y colaborar para que finalmente esos contenidos arriben hacia el público que está destinado. Hace un rato hiciste mención a la especificidad. Entonces, la pregunta sería para ustedes, el teatro para niñas y jóvenes, ¿tiene su especificidad? Bueno, primero aclaramos esto, que más o menos lo dijo Lucho, que estamos hablando desde nuestra experiencia, ¿no? Desde nuestros conocimientos y desde nuestras reflexiones, ¿sí? Nosotros creemos que sí hay un teatro para la niñez y la juventud que tiene su especificidad y sus características que les son propias. Es un teatro que piensa a las niñas, que les incluye, que les piensa en toda su integralidad, biológica, psicológica, evolutiva, cultural, sociológica, de la misma manera que la ESI piensa a las niñas y a los jóvenes, ¿no? Desde esta integralidad, teniéndoles en cuenta como sujetos de derecho, como sujetos culturales, como sujetos deseantes, ¿sí? Entonces creemos fuertemente en ese teatro y defendemos ese teatro. Tan es así que también hay compartimentos en los últimos años etarios, como por ejemplo el teatro para bebés, el teatro para las primeras infancias, el teatro para la juventud, etc. En lo que no creemos sí es como en una cuestión muy inflexible o en una división o una limitación muy arbitraria, ¿sí? Entonces, pero sí nos gusta, como por ejemplo cuando se dice tal obra es recomendable a partir de tal edad. Y es como a partir, no es ni siquiera poner un límite, ¿no? Después también hay un teatro que es para todo público. Nombramos a este teatro porque es un teatro que incluye a las niñas. Pero nos ha sucedido así, observando, bueno, como organizadores de un festival durante muchos años hemos visto muchas obras y hemos tenido que ver para seleccionar. Y después a veces veíamos que algunas obras que son para el todo público están en una sala o en un espacio al aire libre con el público familiar y funcionan de una manera. Y cuando esa misma obra va a una escuela y se realiza la función para una franja etaria específica, suponte primero, segundo, tercer grado, esa misma obra tiene otra recepción, que a veces no es tan buena, ¿sí? Entonces, por ahí es como nos gusta tener ese cuidado de realmente que pensar mucho, con mucho cuidado y con mucho respeto a la niñez. Este teatro que le habla a la niñez. Nora Elias Ormani, en el libro del texto al escenario, dice que
el teatro para la niñez tiene su identidad como tal cuando es recepcionada por las niñas. Es decir, que las niñas en la recepción son quienes definen si ese teatro es o no para las niñas. En general creo que esto sucede en casi todas las obras, porque bueno, también Noralí habla en ese libro de las obras de teatro para la niñez por apropiación o las obras de teatro para la niñez por interiorización. Estas últimas, las obras por interiorización, son esas obras en las que el grupo creativo, el equipo creativo, desde el inicio del proyecto piensa a las niñas como espectadores, teniéndoles en cuenta, como dijimos, su integralidad y sobre todo su cultura infantil. Y las obras de teatro para la niñez, de teatro por apropiación, son aquellas obras que no fueron pensadas para las niñas, pero en la recepción fueron adoptadas, fueron adueñadas. De todas formas, creemos que también a veces sucede a la inversa, que por ahí se hacen obras por interiorización, pensando en las niñas y terminan siendo adoptadas por los adultos y a veces no dejan de funcionar para las niñas, ¿no? Y terminan yendo más a un público adulto. Entonces, es cierto esto de que compartimos elementos, procedimientos y problemáticas con el teatro para la niñez. A veces se habla despectivamente de un teatro para la niñez estereotipado o ñoño, y creemos que la misma problemática puede sufrir el teatro para adultos. El teatro para adultos o adultas y adultes también puede ser estereotipado, puede ser banal, comercial, de reproducción o sucursalizado, digamos. Entonces, esto quiere decir que también compartimos problemáticas y tensiones. Lo que no está bueno que haya es jerarquías o niveles entre un teatro u otro teatro. Queremos que siempre nosotros abrevamos mucho de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Creemos que tenemos unos escritores y unas escritoras maravillosos en nuestro país. Trabajamos mucho con ellos, no solo con la literatura, sino también con los ensayos, ¿no? Todos los ensayos referidos a la literatura para las niñas, nosotros siempre los comparamos con el teatro, ¿no? Y bueno, les quería leer una frase relacionada a la literatura, pero que nosotros la trasladamos al teatro, de una súper escritora, Liliana Bodoc, una grosa, que le hacen una pregunta, le preguntan a Liliana Bodoc: ¿piensas en el público objetivo cuando escribes? Es decir, ¿escribes para jóvenes o simplemente para quienes quieren leer tus obras? Y Liliana dice: empiezo por decirte que yo creo que la literatura infantil y o juvenil con esa especificidad sí existe. Con esto digo que a mí me parece que la literatura tiene que ser un texto que le permita al lector entrar en crisis, es decir, poder transformarse, poder interpelar, dialogar, criticar ese texto. ¿Qué pasa si yo le doy un libro de Joyce o Proust a un niño? No puede hacer nada de esto. Entonces, como creo que existe de alguna manera, tengo en mente a mi lector, jamás de manera despectiva, todo lo contrario, lo tengo en cuenta para someterlo a unas cuantas dificultades que él pueda vencer. Jamás le hago fácil la lectura. A mí me parece que la lectura debe plantear alguna dificultad. Bien, con esto más o menos creo que respondemos un poco la pregunta, trasladando todo esto de la literatura al teatro para las infancias y la juventud. Bien. Desde hace un tiempo se habla de los temas difíciles en el teatro para niñas. ¿Ustedes consideran que hay temas tabú en el teatro para niñas y jóvenes? A ver, para nosotros como creadores, como hacedores teatrales, creemos que no existen los temas tabúes porque nos sentimos como con una libertad plena de abordar todos aquellos temas que nos proponemos tratar, ¿sí? Sí hay temas como poco transitados o de difícil tratamiento. Sí hay instituciones en las que algunas temáticas son tabúes, ¿sí? Son instituciones a las que nosotros con algunas temáticas no podemos entrar, ¿sí?
de todas formas esas instituciones no se pueden oponer a que nosotros abordemos estos temas, sobre todo en este momento que, por ejemplo, temas de ESI, tenemos un instrumento legal, porque la ESI es un instrumento legal que nos ampara, ¿sí? Entonces, bueno, realmente sí que vemos que hay temas como más complejos, quizás dolorosos, fuertes, y bueno, y ahí entra como el teatro con todo su universo poético, con todo su universo lúdico, metafórico, para poder acercar estas temáticas. Lo primero que nos proponemos nosotros es que las temáticas que abordamos sean parte de la realidad de las niñas, formen parte de esa realidad, les contemplen, que no les sean ajenas. Y en este caso, las temáticas ESI son parte de la realidad de las niñas, les contemplan. Entonces, la idea es esto, de alejarnos quizás de prejuicios, de aleccionamientos, de lo moralizante y acercarnos más a la poesía y al juego que nos ofrece el teatro, ¿no? Cómo hablar de algunos temas desde el arte, cómo el arte creo que nos permite decir algunas cosas que de otra manera son muy difíciles de decir, cómo llegar así más profundamente, ¿no? Como el caso en que ejemplificamos recién, que a través de esta canción Hay secretos, que es tan bella, se pudo llegar a esa niña y esa niña pudo develar toda esa problemática, ¿sí? Nosotros también tenemos como una referente Suzanne Le Beau, que es una dramaturga canadiense, una referente del teatro para la niñez en Canadá, que dice, y esta frase también la leo porque nos gusta mucho, Suzanne Le Beau dice: la idea de que al abordar estas temáticas, a la hora de abordar estas temáticas, dice, no se trata de vulnerar la sensibilidad del niño, sino de hablar de temas difíciles dejando un lugar para la esperanza. Nos encanta esta frase y bueno, también decir que cuando Suzanne Le Beau habla de la esperanza, no se refiere a que las obras tengan un final feliz o conciliatorio y comieron perdices, no, sino se habla de interpelar a las niñas, de hacer preguntas, de movilizar por dentro, de conmover, de presentar una mirada nueva del mundo, de no ocultar las injusticias. Ella piensa que la esperanza tiene que ver fundamentalmente con no ocultar las injusticias, sino en mostrarlas y poder trabajarlas, poder sanarlas, ¿no? Como por ahí lo esperanzador es poder sanar eso que está, pero primero hay que develarlo, descubrirlo, mostrarlo. Nosotros creemos que en los últimos años se ha trabajado un teatro que tiene que ver con la educación en valores, ¿sí? Lo cual está muy bien, nosotros lo hemos hecho, lo hacemos, ¿sí? Pero entendemos que al trabajar desde este lugar estamos haciendo como una especie de corrimiento, estamos abarcando otro terreno o yendo más hondo, ¿no? En los últimos años se ha abierto un abanico enorme de temáticas para la niñez y creemos también que ha habido como una especie de corrimiento o una profundización, una extensión del campo, ¿no? Porque pensamos que antes se sigue trabajando mucho la educación en valores, desde el teatro como temática, valores como la amistad, la solidaridad, la honestidad, etc. Y ahora se está como corriendo a abarcar otros temas que piensan a las niñas, les involucran, se está pensando en cómo se sienten esos niños, esas niñas aquí y ahora, cómo están en el mundo, cómo se perciben, cómo los recibe el mundo, cómo los mira el mundo. Porque, por ejemplo, puede haber una niña que sea una buena niña, educada en valores, solidaria, comprometida, que defiende el medio ambiente y que esa niña puede sentir que no puede expresar su verdadera identidad, o que no puede expresar su afecto hacia la persona que le atrae, o
que han sido vulnerados sus derechos, que ha sido abusada, que ha sido violada, ¿sí? Entonces estamos trabajando en esa profundización, ¿no? Yendo más a fondo en esta mirada y en esta escucha y en esta puesta en valor de la palabra y de los sentimientos de las niñas. Quizás es un teatro que tiene más que ver con los derechos que con el deber ser. Quizás es un teatro que tiene que ver más con el yo que con el super ello, ¿sí? Un teatro que apunta más hacia la liberación, hacia la emancipación, hacia la construcción de infancias libres. ¿Cómo impactó la ESI en la sociedad? Bueno, ya algo hemos mencionado, que hay parte de la recepción de la ESI que todavía tiene una cierta resistencia, ¿no? Sí. Pero si pensamos un poco más atrás de la educación sexual, o cómo surge la educación sexual integral, yo diría que surge por inquietud, por necesidad, por una gran demanda de las niñas, sobre todo de las niñas y adolescentes, ¿no? Yo creo que siempre, me da la sensación que siempre cuando se habla de sexualidad es porque siempre hubo una pregunta, una inquietud, ¿no? Y siempre a partir de alguien que necesita saber algo, que se pregunta algo. Yo recuerdo cuando era chico, la clásica pregunta que hacemos todos los hijos a nuestros padres y madres, ¿de dónde venimos, no? ¿Cómo nací yo? Y me acuerdo que mi mamá me decía que, bueno, que me trajo la cigüeña. Era como la respuesta así generalizada que a toda la familia era que nos traía la cigüeña. Y yo era un chico que había sido criado en una casa que teníamos gallinero, entonces desde lo empírico, es decir, yo observaba gallinas que ponían huevo, del huevo nacía un pollito, no me cerraba que del huevo de la cigüeña nacían bebés. Pero vos sabés que tengo muy fresco en la memoria cómo descubrí que llegaban los bebés al mundo, o al menos el mito, ¿no? Estaba viendo televisión y mostraban un huevo, ¿no? Un huevo bien esto de utilería, ¿sí? Que se partía, se abría y aparecía un pollito, ya todo seco, paradito, ¿no? Súper elaborado, ¿no? Y editado todo. Y después mostraron otro huevo que se abría y aparecía un bebé, sentado con pañales ya. Yo dije, wow, tenía razón mi mamá. No. Entonces fui corriendo y dije, mami, tenía razón, recién en la tele nos mostraron. Y ella me dijo, ¿viste que era cierto? Y durante mucho tiempo yo defendía la teoría de mi vieja, ¿no? Y era el blanco, así de burla de mis compañeritos y compañeritas de la escuela. Digo, esto parece como una mentira que pareciera inocente, pero lo que genera son confusiones. Son grandes confusiones. Esto de querer tapar la verdad por no querer decirle, entonces genero otra versión que no tiene nada que ver con la realidad. Doy otro ejemplo, también autorreferencial. Como docente, hace algunos años me tocó trabajar en una escuela secundaria, ¿no? Todos adolescentes. Y una jovencita que tenía como alumna, ella pertenecía a una familia con principios religiosos, así como muy severos, ¿no? Muy dogmáticos. Y ella ya tenía una orientación sexual definida, que no era la heterosexual y que no encajaba con los valores de la familia. Y en la escuela no se trabajaba, se negaba, se la forzaba a vestirse como el resto de las chicas, a tener las mismas actitudes. Esa piba sufría muchísimo. Y el hecho de tener que obligarla a tener una sexualidad que no es la que la representaba, la llevó y la arrastró a un suicidio. Digo, estamos hablando de vidas, no estamos hablando solamente de que lo que yo opino o mi valor, lo que yo creo, si estamos hablando de vidas que algunas concluyen en eso y otras que se desarrollan en sufrimiento, en mucho dolor, con mucha negación. Siempre existió la educación sexual, siempre ha estado presente.
A veces dentro de una currícula formal, otra de una currícula oculta, o quizás desde el silencio, desde el tabú, pero siempre nos han educado con contenidos sexuales. Y lo hemos recibido de la familia, de la escuela, en la calle, en diferentes instituciones deportivas, religiosas, de los medios de comunicación, del arte también, ¿no? Toda esa información nos va llegando y nos va conformando y vamos tomando todos esos elementos y nos ayudan también a construir nuestra propia sexualidad. Por eso me parece que es algo muy delicado y es algo que debemos tomarlo con mucho compromiso. Quienes hacemos teatro para niñas y adolescentes, debemos ser conscientes de que lo que estamos trabajando es delicado, pero es muy importante y es sumamente necesario poder trabajarlo. No hace falta hacer un doctorado en ESI para poder trabajarlo. Hace falta sentirse comprometido, hacerlo con seriedad. Si no lo hacemos, estamos incurriendo, también estamos transmitiendo contenido de educación sexual, pero los erróneos, ¿no? Estamos por ahí reforzando algunos modelos que no están sirviendo. Esa educación sexual que hemos recibido durante años, que se ha centrado más en lo biologicista, más en el funcionamiento de nuestros cuerpos, ¿no? O como una educación sexual pensada para prevenir embarazos o que no se transmitan enfermedades. Esa educación sexual no nos alcanza, no nos sirvió del todo, ¿no? Entonces sigue apareciendo mucha demanda, siguen apareciendo inquietudes, siguen apareciendo preguntas, hay exigencias de las niñas y de los adolescentes y exigencias a las cuales hay que responder. La ESI viene a responder esas inquietudes, ¿no? Viene a cubrir todos esos planos, todas esas otras dimensiones que abarca lo humano, digamos. Hay diferentes lugares donde podemos buscar información, ¿no? Pero ojo que también esa información tiene que ser una información avalada por instituciones que acrediten, digamos, no en cualquier lugar podemos ver. En la página, hay muchas páginas del Ministerio de la Nación donde podemos acceder, bueno, de los distintos estamentos municipales, provinciales. Hay muchas investigaciones que se ha hecho de diversas universidades, de ONG, de fundaciones, ¿no? Buscar material que esté avalado por estas instituciones que lo acrediten y tratar de corrernos un poco de algunas miradas más conservadoras o ligadas a la religión que sabemos que no nos va a ayudar, ¿no? Es como que tienen una formación muy sesgada, muy limitada en cuanto a lo que es la educación sexual. La ESI, en esto de pensar que, recién mencioné que abarca todas las dimensiones, se organiza todos sus contenidos, todo su trabajo alrededor de cinco ejes, ¿no? Y nosotros y nosotras como hacedores de teatro podemos tomar algunos de estos ejes, podemos tomarlos a todos, tenemos esa libertad. O podemos tomarlo en forma principal, digamos, nuclear, o de acuerdo a nuestro interés genuino de querer trabajar una obra, una temática, ver con qué contenido podemos llegar a conectarlo. Lo voy a leer para no tener que equivocar, digamos, cuando lo menciono. En el eje 1 habla de reconocer la perspectiva de género. Cuando hablamos de esto, hablamos de la vinculación que existe entre las personas de acuerdo a su género, ¿no? ¿Cómo es la relación de acuerdo a su género? Que tradicionalmente hablamos de género femenino y masculino, pero sabemos que también hay nuevos postulados que nos hablan de otros géneros que son intermedios, ¿no? Pero pensando en esos dos polos, como lo femenino y lo masculino, siempre en esas relaciones ha habido una distribución del poder. Y esa distribución del poder ha sido inequitativa, porque siempre en ese manejo del poder hemos sido los varones quienes hemos estado beneficiados, ¿no? con el manejo del poder. Entonces, la ESI viene a decirnos y a concientizarnos que es necesario distribuir de una manera más equitativa ese poder, ¿no? Que no puede ser manejado solamente por un género. En el segundo eje habla de respetar la diversidad, asumir que somos diferentes, que somos distintos, no solamente por una cuestión de género o de sexo, ¿no? Que pensamos distinto, que sentimos distinto, que deseamos distinto. Tenemos nuestras expresiones que nos diferencian,
Y eso tenemos que poner, no hay una expresión ni una orientación que sea superior a otra. Son todas iguales y valederas y tenemos que respetar en esa diversidad. Valorar la afectividad, otro eje, ¿no? Esto como que estaba muy descuidado, siempre ha sido como pensado todo de cómo funcionaba el cuerpo y eso, y nadie nos hablaba del amor, de los afectos, de las sensaciones, de qué te pasa cuando otro cuerpo te toca, ¿no? ¿Qué sentís? ¿O qué te pasa cuando ves algo que te estimula, ¿no? Nadie habla de eso. Entonces empezar a poder hablarlo, a decir, bueno, sí, está bien, tiene que ver con la intimidad, pero la intimidad muchas veces nos lleva a que es algo que se tiene que resolver en forma privada. Y no, esto también se puede compartir. De hecho, siempre lo hemos compartido con amigos, con amigas, con alguien de confianza, ¿no? Y está bueno poder hablarlo y hablarlo también con otras generaciones, ¿no? El intercambio de opiniones, de poder decir qué es lo que nos pasa, qué es lo que sentimos. Y también para poder observar y poner un freno ahí cuando llega a aparecer algún tipo de manipulación o coerción, ¿no? En cuanto a los sentimientos, los afectos. Tantas veces que hemos caído desde chiquito que decía, bueno, dame un beso, te doy un caramelo, ¿eh? Me vas a saludar, y desde ahí ya estamos manipulando los sentimientos del otro. El cuarto eje habla sobre ejercer nuestros derechos, ser conscientes, hacer un verdadero ejercicio de que las niñas tienen sus derechos, tienen que ser escuchados. Básicamente creo que pasa por ser escuchados, por prestarles atención, por brindarles la palabra, porque no quede ahí solamente, sino que pueda repercutir, ¿no? en nosotros, en los adultos. Y por último, cuidar el cuerpo y la salud. Este eje siempre fue abordado de una manera sesgada por las escuelas, ¿no? Porque siempre, bueno, se hablaba del cuidado del cuerpo, sobre todo desde el punto de vista de la salud, ¿no? Del cuidado de la transmisión de enfermedades, o de pensar, bueno, cómo funcionaba el cuerpo, cómo es esto de la menstruación, ¿no? Pero cuando se habla del cuidado del cuerpo, también hablamos de poder corrernos un poco de esos modelos hegemónicos de belleza. Eso también es cuidar el cuerpo. De poder aceptar nuestro cuerpo con las distintas morfologías que tenemos, ¿no? De poder valorar y poder también pensar que nuestro cuerpo es un medio de disfrute, de goce, cosa que no se venía hablando, ¿no? Como siempre se ha negado esa parte del disfrutar a través del cuerpo, ¿no? Y de poder verlo. Creo que todos estos contenidos podemos vincularlos a nuestro hacer, a nuestra práctica, a cuando mostramos una obra, que hay un relato, hay personajes, a todos los podemos vincular en mayor grado o en menor grado. De hecho, nosotros identificamos que al momento de abordar la ESI, existen como tres posibilidades, ¿no? Como tres grandes posibilidades de poder abordarlo a la hora de producir un espectáculo. Una es tomando un contenido, ESI en primer lugar, y a eso trabajarlo. Nosotros vamos a hablar sobre discriminación, vamos a hablar sobre género, ¿no? A partir de ese tema desarrollar todo lo demás. Otra forma de abordarlo es que el tema se desarrolla en forma transversal en la obra, pero que no sea un tema principal. En este momento nosotros estamos por estrenar una obra que habla sobre la diversidad de familias, ¿no? Pero transversalmente aparecen otros contenidos que hablan de género, que hablan de inclusión, que hablan sobre orientación sexual, ¿no? Y una tercera manera de trabajar estos contenidos creemos que es, si no voy a abordar ningún contenido ESI, ni en forma principal, ni en forma transversal, por lo menos no caer en reproducir esos viejos modelos, ¿no? Nosotros decimos con Laura siempre es que si no suma, que no reste, ¿no? Ese sería como los tres principales así, formatos, creemos que, o vías de cómo encauzar, cómo empezar a trabajar la ESI en nuestra labor. Bien. ¿Cuál sería el punto de partida para abordar contenidos ESI en el teatro para la niñez? ¿Creen que hay alguna diferencia en relación a otras temáticas? Y desde la dramaturgia,
¿Cómo se abordarían estas temáticas ESI? Creemos que el punto de partida o esta pulsión inicial, este deseo, es igual para cualquier temática que abordemos. O sea, no hay una diferencia entre una temática ESI y otra temática que hayamos abordado. Creemos o por lo menos nos gusta, partir de un deseo, ¿no? De una pulsión personal, interna, que puede o no ser referencial, ¿no? Como algo de lo vivido, de lo vivenciado, de lo oído, de lo escuchado, algo que resuena en nosotros, algo que cala hondo, ¿sí? Porque creemos cuando eso resuena en nosotros, nos moviliza a nosotros mismos, puede resonar en los otros. Siempre, como la condición primera, también es tener en cuenta que esos temas formen parte de la realidad de las niñas, que no les sean ajenos. Entonces, primero eso, pero ese tema que forma parte de la realidad de las niñas nos tiene que conmover a nosotros también, porque si no nos parece absolutamente difícil, si no sería como algo más oportunista, utilitario, o que responde a una moda o efectista, ¿no? Entonces, partiendo de esto que nos moviliza, que nos conmueve a nosotros, creemos que podemos establecer ese puente genuino, ¿no? De encuentro a través del teatro, que podemos construir ese lazo sensible, ese lazo invisible que también es poderoso, ¿no? Que se establece entre el universo poético del teatro y el universo y el mundo interno de las niñas. Si está ese lazo, ese convivio del que se habla, es que está todo bien, ¿no? Entonces, la idea es que hay que hacer confluir lo que les pasa a las niñas con nuestro deseo de hablar eso también, ¿no? Que eso, creo que de eso se trata fundamentalmente cuando trabajamos para la niñez. Y después, en relación a cómo abordar las dramaturgias con contenidos ESI, nosotros tenemos en cuenta que en las escuelas se imparte ESI, ¿no? Como dijimos, de manera transversal. Entonces decimos qué podemos ofrecer nosotros, ¿no? Un poco ya dijimos, ¿no? Cómo se puede llegar desde el arte de otra manera, ¿no? Cómo alejarnos de los aleccionamientos, de los adoctrinamientos, y cómo acercarnos más a lo poético y a lo lúdico, a la metáfora, a lo simbólico, porque también eso es un derecho de las niñas, ¿no? Lo metafórico, lo simbólico, el juego, es un derecho que todas las niñas tienen. Entonces, en principio eso, digamos, y segundo, lo que acaba de decir Lucho, ¿no? Que ya lo explicó, como estos tres caminos que colaboran con la ESI, desde la temática principal o transversal o simplemente no reproduciendo. Esos serían como los modos de abordar. Bien. En la actualidad, ¿hay puestas en escena o dramaturgias que aborden contenidos ESI, así de esta manera que acabas de plantear? Sí, nosotros tenemos como una especie en esto que dijimos recién, sucede lo siguiente. De acuerdo a lo que nosotros hemos observado, ¿no? Algunas obras que hemos visto, otras obras que hemos leído, ¿no? Entonces, hay obras que no reproducen, que no trabajan el contenido, pero que a la vez no reproducen, entonces que no hay ningún contenido que vulnere derechos, ¿sí? Y hay obras que no trabajan así y sí reproducen contenidos que vulneran derechos, como contenidos que no tienen o que no respetan la perspectiva de diversidad y de género, contenidos odiofóbicos, lesbo-odio, trans-odio, porque ahora se dice así, no más transfobia ni homofobia, sino homo-odio, lesbo-odio. Lesbo-odio, pues no se trata de... tenemos que no es aprender. miedo, el miedo te aleja. Esto es acercarse Claro. con un sentimiento de odio, de desprecio, Claro. es lo que ataca. Igual naturalizar modelos como de sumisión,
bueno, un montón de contenidos, digamos, que tienen que ver con la vulneración de los derechos. Y después también las obras que abordan contenidos ESI, a veces, y lamentablemente, sucede que tienen un tema principal ESI, pero de alguna manera en los procedimientos o en el tratamiento hay algo de la vulneración de derechos, ¿sí? O en una obra que también aborde ESI, puede haber como, a ver, esto es difícil de explicar, como algo, como una manera quizás no adecuada o desacertada o como con poca información psicológica sobre todo para abordar esa temática y con algunos desaciertos que a veces tienen que ver también un poco con la vulneración de derechos. Entonces, creemos que esto es trabajar para la niñez es una responsabilidad enormísima. Sí. Y trabajar contenidos ESI, contenidos de derechos, es sumamente delicado. Estamos trabajando temas sensibles de dolor y de sufrimiento, ¿no? Y creemos que asumir este desafío de abordar desde el arte, desde el teatro, estos contenidos es una propuesta política y poética, ¿sí? Porque hay todo un posicionamiento ético, político fuerte, ¿no? Que cuando se junta con todo lo poético creo que es algo poderoso. Podemos dar unos ejemplos, así digamos, como de distintas obras. Por ejemplo, hay una obra donde se aborda un contenido ESI como contenido principal. En la historia muestra bueno, un personaje que pretende casarse, entonces se hace como una selección de candidatas, ¿no? Y en esa selección de candidatas aparece accidentalmente un candidato, ¿no? Y al personaje principal, bueno, las candidatas ninguna le cierra y cuando ve al candidato se enamora, ¿no? Entonces ahí podemos decir, bueno, hay un contenido ESI principal que trabaja sobre la orientación sexual, ¿no? Pero descuida poniéndola a la mujer en un lugar de objeto, ¿no? De objeto que va desfilando a ver cuál elijo. Esto sería como un ejemplo de decir, bueno, un contenido, una obra que trabaja un contenido principal ESI, pero hay otro contenido ESI que no lo está pudiendo trabajar, no lo elabora del todo, no cierra del todo. Claro, porque esa situación no se problematiza, no se pone en tensión, ¿no? Se naturaliza un casting de mujeres. Queda como algo naturalizado. Sí, no se prestó atención sobre específicamente eso para salir con el procedimiento. También tiene que ver con el momento en que se escribió ese texto, ¿no? Nosotros hicimos hace 20 años o más una obra que se llamaba Floripéndula, y en esa obra se mostraba una princesa que ya estaba en edad de merecer, sus padres... Claro, sus padres estaban muy preocupados porque, bueno, la chica ya estaba crecidita, no se presentaban candidatos, también hacen un concurso de caballeros. La cuestión es que nosotros abordamos como tema principal el hecho de los modelos hegemónicos de belleza, porque esta princesa no respondía a esos modelos, ¿no? Entonces, claro, por eso no había candidatos y los padres hacen una trampa a ver quién es el caballero más valiente y el premio a la princesa, ¿no? Casi que quedaba como un chiste, ¿no? El premio te doy esto y me lo saco de encima este castigo. Y era terrible. Claro, nosotros trabajamos eso, decimos... Por supuesto que la obra después tiene un final conciliatorio porque la princesa se enamora de alguien que se fija no en su lugar de poder ni en su belleza, sino que se fija en su delicadeza. Los dos tienen una sensibilidad particular que es lo que lo une, ¿no? Pero en ese momento no se hablaba de ESI, ¿no? Claro. Y en ese momento no advertíamos tampoco nosotros que esa princesa estaba siendo víctima de los mandatos de esos padres que querían casarla, ¿no? Que una mujer, ¿cómo no puede ser? Pues es imposible que no se case, que no tenga hijos. Claro, como el mandato de casarse. Claro, prevalece eso. La heteronormatividad, no teníamos en cuenta la autonomía de ella, que a lo mejor quería estar sola. Nadie le preguntó si quería casarse o no.
Claro, su palabra no contaba. No, hoy en día no la haríamos a Floripéndola. Hace mucho que no O la hacemos. modificarían. qué sé yo, a O lo la mejor modificaríamos, sí, se haría seguramente. una adaptación a lo que Claro, estamos viendo ahora. sí. Después sí que hemos visto muchas obras para la niñez, sobre todo de humor, en la que se ubica a la mujer, porque esto nos sucedió así como ver de manera reiterada, ¿no? La mujer que está muy interesada por el dinero o por objetos materiales y que el hombre la conquista comprándole cosas, ¿no? Como la mujer derrochona con la tarjeta y que te compro el anillo de oro y que te compro tal vestido. Y eso tampoco era problematizado ni puesto en tensión, era como ese lugar de la mujer era naturalizado, ¿no? Pensando en lo que nos cuesta sacarnos de encima esos estereotipos, esos modelos de mujer que presentan en muchos lugares y que son motivos de risa, de chiste, Sí. de humor, de esas obras varias. Después hemos leído, mejor dicho, una dramaturgia que aborda, creo que uno de los temas más complejos, el abuso sexual infantil, ¿no? Esta obra aborda la historia de una niña que sufre un abuso por parte de un hombre. Y entonces en la obra hay también una persona, un hombre, que trata desde afuera de ayudarla, pero no enfrentándose, acompañándola a enfrentarse a ese victimario, sino enviándola sola a esa boca del lobo a enfrentarse al victimario, porque se le dice que ella tiene que vencer sus miedos. O sea, no hay que enfrentar al victimario, sino que ella tiene que vencer sus miedos. Tremendo, ¿no? Que ella... Pareciera que el problema es el miedo. Claro, Claro, y sí. no el abuso. Cómo se traslada, ¿no? Y cómo ella se tiene a ella misma y tiene que sortear una serie de pruebas venciendo sus miedos, ¿no? A nosotros nos parece algo terrible, ¿no? Pensar en una niña que está sufriendo en una situación de vulnerabilidad absoluta, pedirle un esfuerzo de voluntad y de valentía enorme y no acompañarla. Cuando acá entendemos que hay como poco asesoramiento psicológico, no sé, entonces por ahí hay obras que nosotros vemos que tienen como una buena voluntad de aportar a esto, pero por ahí hay obras que tienen que ver con esto, con el tú puedes, ¿no? Y a veces una niña Yo creo que vulnerada tiene que ver no un puede. poco con el formato, No, con porque eso tiene no. como un formato un tanto épico, donde siempre el héroe tiene que salir por sus propios medios victorioso, ¿no? Yo creo que por ahí Que va pasa. por ahí, claro. Creo que hay que Se pasa estar por eso. tan atentes, tener tanto cuidado porque es sumamente delicado. Es muy delicado, sí. Muy delicado. Muy delicado. Hay otras obras que tienen un contenido principal que no es ESI, pero el contenido ESI atraviesa, digamos, va como en un segundo plano. También hace algunos años hicimos una obra que se llama Mariposa sobre Luna, que cuenta la historia de una joven que defiende a un árbol de su inminente tala, ¿no? Un árbol añejo, centenario. En principio lo hace acompañada de otros ecologistas, pero después se queda sola en ese árbol haciendo una gran sentada durante 2 años, ¿no? Y esto, el tema principal pasaba por la concientización del medio ambiente, el cuidado de la flora. Pero como tema secundario estaban poder mostrar también a una mujer empoderada, valiente. Realmente era una heroína, ¿no? Estar ahí, permanecer sola, y esto está basado en un hecho real, ¿no? De Julie Butterfly Hill, que en Estados Además, Unidos también defendió. es importante remarcar, porque muchas veces también se trabaja este tema del empoderamiento de la mujer, pero siempre de alguna manera hay un hombre que está ahí ayudando, ¿no? En este caso, sola. Julie se la rebanca sola, tremendo. Sí. 2 años viviendo sola arriba del árbol, invierno y verano. Bueno, ¿querés decir lo del gato manchado? Dale, yo digo lo del gato. El gato manchado y la golondrina Sina. Es una obra que primero se hizo basada en el cuento de Jorge Amado,
que hizo una adaptación Pablo Verne en España y luego se hizo aquí en Córdoba el grupo Piedra Libre de títeres. Es una obra de títeres de guante muy bonita y bueno, y habla esto de el amor prohibido entre un gato callejero de la noche con una golondrina, con su familia, y entonces acá sale toda la oposición de la sociedad, de la iglesia. Entonces, bueno, esto sin ser un tema contenido ESI, es un tema que habla de un amor prohibido, ¿no? De la intolerancia, de la discriminación, es como un alegato a favor de la autonomía de las personas, de la libertad de elegir a las personas con las quienes queremos tener nuestros afectos. Después hay otra obra que se llama Chocolate por la Noticia, que es de Mariano Cosa, lo vimos en un elenco en Buenos Aires, que muestra a una niña, a Juana, una niña de 8 años, que se pregunta por las mujeres de la historia, ¿no? De la historia argentina, ¿no? De las mujeres de la Revolución de Mayo, porque siempre nos cuentan sobre los varones, los héroes, los padres de la patria, y dónde están las mujeres. Entonces no encuentra esa información y es su abuela, que tiene una gran memoria, quien le cuenta sobre las distintas mujeres que han participado, pero que luego fueron invisibilizadas, digamos, el relato, ¿no? Y que parte desde las mujeres que participaron en la Revolución de Mayo, pero que llega incluso hasta las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Ahí también tenemos una forma de trabajar la ESI mostrando el lugar de la mujer, ¿no? que ha participado, pero que no se las ha mostrado, ¿no? Se las ha negado, se las ha excluido, y poder mostrarlas, poder situarlas, poder encontrarle un foco para poder de alguna forma hacer algo de justicia, ¿no? Después está El aviso desoído, que es una obra que se ha estrenado recientemente, un grupo de Río Cuarto, Kika Producciones, que está basada en un mito que es la leyenda del Tué Tué, que es un mito que cuenta la capacidad que tienen algunos brujos o brujas de desprenderse de su cabeza, y esta cabeza luego sale volando, digamos, y se transforma en un búho, en una lechuza. Entonces, bueno, hablan como de los mitos, de creencias enraizadas en algunos pueblos latinoamericanos, y bueno, está muy clara como la metáfora de la cabeza de la mujer que se vuela, y esta mujer es castigada fuertemente con la muerte, ¿no? Entonces, trabajan ahí como una metáfora muy potente. Y hay un montón de obras que podemos encontrar. Recién Después, estábamos hablando del vestido de mamá, que es un cuento, sí, ¿no? Que se lo llevó a teatro. Después también excelente. está en Córdoba La niña que fue Cirano, escrita y dirigida por Guillermo Baldo, que es una obra también que habla de las disidencias sexuales para las infancias. Una niña que relata de grande, va relatando sus vivencias como niña, que ella escribe una carta haciéndose pasar por varón, ¿no? Como trabajando ahí lo de Cirano. La analogía de Cirano, sí. Está muy buena también. Después, ¿qué más tenemos acá de lo que tenemos acá? Bueno, hay otra obra que nosotros leímos, que es Eudici Melane, de Itziar Pascual Ortiz, que habla de una futbolista africana que fue violada y asesinada por ser lesbiana, cuenta esa historia. Después también está Mía, de Amaranta Leiva, creo que esa vos la conocés, sí, Nati, sí. De una mexicana que habla del abuso, de la violencia de género. Sí. Mía está encerrada en el sótano con su muñeco sinforoso y le va contando todas sus vivencias, que tiene un papá que es violento con su mamá. También es una obra excelente. Hay muchas obras, no nos podríamos detener a nombrar tantas, y muchos grupos también que sin abordar contenidos ESI están muy atentos y muy cuidadosos, ¿no? En no reproducir estereotipos, digamos, modelos machistas. Claro, porque nosotros como grupos también nos estamos deconstruyendo, ¿no? Y estamos todo el tiempo. Por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo es algo que a nosotros nos cuesta, porque digamos, estamos tratando de implementarlo en la vida cotidiana, en el lenguaje cotidiano, y después trasladarlo al teatro, donde hay un lenguaje más poético, no nos resulta tan fácil, ¿no? Creemos que cuando ya esto se vaya naturalizando más y tengamos más fluidez y nuestros oídos se acostumbren, entonces es todo un tema, ¿no? Bueno, ¿y qué reflexión nos dejarían como cierre?
Que más allá de de los lineamientos que mencioné antes y del material que podemos encontrar como contenido ESI, si alguno se pregunta, nosotros también estimamos que somos contenidos ESI, nosotros. Somos artistas que nos presentamos en determinado lugar, nos vamos a encontrar con espectadores en vivo, en el mismo lugar, vamos a estar conviviendo. Y nuestros cuerpos, nuestra palabra, nuestra mirada también es un contenido ESI. En el grupo trabajamos mucho en salas que no son convencionales, sino en otro tipo de espacios, en escuelas, en plazas, salones. Y desde el primer momento en que llegamos, que abrimos la compuerta del auto, empiezan a aparecer las chiques, ¿no? También, por supuesto, que hay adultos, ¿no? Y ahí empieza como la primera expectativa, la fascinación, el poder dialogar, algunos que nos quieren meter para ayudar, digamos, a llevar las valijas, ese tipo de cosas, nos ven a armar. Somos un contenido ESI desde antes de la función, durante la función y después de la función, ¿no? Mientras estamos armando sucede todo eso, comienza la función y es otro tipo de relación, otro tipo de sintonía. Pero te habrá pasado a vos también que estando en escena siempre surge algún comentario, hay alguna reacción del público, alguien que se mete en el espacio escénico, La participación ¿no? de las niñas. Entonces, ¿qué hacer con esa participación? ¿No? ¿Es negarla, hacer de cuenta que no pasó nada? ¿Es reaccionar en forma violenta para sacármelo de encima? ¿O qué hacemos con eso? Si lo tenemos en cuenta, si escuchamos, ¿no? Si hacemos una devolución, si lo incluimos, estamos trabajando un contenido ESI. Incluso a veces desde una mirada, una sonrisa, el detenerse, mirar, darle lugar, le estamos otorgando la palabra también, ¿no? Y él está formando parte del espectáculo. Luego, nosotros tenemos el hábito de, una vez terminada la función, hacemos un espacio de reflexión para saber, bueno, qué les pareció la obra, qué sucedió, ¿no? Y para abrir a ver cuáles fueron las inquietudes que van surgiendo durante el trabajo. Y ese es otro espacio súper interesante, donde también es como que se acercan, pero de otro lugar, ¿no? Desde la curiosidad, el interés, el vernos como trabajadores, como hacedores, donde pueden tocar un muñeco, donde pueden acceder a ver cómo está hecho determinado recurso escenográfico, es decir, ¿cómo hicieron esto? Es la pregunta, y también es como poder responder ahí, tenerlos en cuenta, incluirlo. Eso creo que básicamente tenernos en cuenta como que somos un contenido ESI. Hay una anécdota que me pasó que es como muy particular, también la relaciono con la ESI, que en una obra, en una canasta, termina la función en una casa cuna y yo estaba desarmando, en la obra hay una bebé, un títere que es una bebé que toma la mamadera, entonces el nenito era más o menos de 4 años, se acerca, empieza a hablar conmigo, a preguntarme y yo me distraigo y de repente lo veo acunando a la bebé y después disimuladamente agarra la mamadera y le daba la mamadera. Una ternura total. Lo veo una encargada de la sala, viene, lo saca así corriendo, eso no tenés que hacer vos, no sé qué, bueno. Yo rogaba, decía, bueno, ojalá que se quede con la sensación de disfrute, de haber podido hacer eso, porque realmente se lo veía disfrutar de ese momento, ¿no? En otro de estos espacios, con posterioridad a la función, en una obra que hacíamos, que se llama Ocelo, donde abordamos la violencia de género, es una versión de Otelo, charlando en una escuela secundaria, había un grupo de chicas y esto estaba en pleno momento de auge de toda la discusión y el debate de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Y el final de la historia nosotros habíamos resuelto que los personajes femeninos se emancipaban de esos varones, ¿no? Que la tenían sometida, se hartan de ellos y se toman el palo, ¿no? Se van cual Thelma Louise. Entonces hicimos como una especie de homenaje que ellas se ponían unos pañuelos, unas gafas y se iban, ¿no? Y después en la devolución, en la charla que tenemos posterior, unas pibas nos dicen, nosotros pensábamos que cuando se sacan esos pañuelos iban a sacar otros pañuelos, estos pañuelos nos mostraban, ¿no? Como, dice, estos pañuelos de la lucha feminista, esto nos representan.
Y tuvimos en cuenta eso y después, claro, lo hablamos con mi compañero Rodrigo y dijimos, tenemos que agregarle a esos pañuelos de Thelma y Louise los otros. Entonces empezamos a hacerlo con esos otros pañuelos, ¿no? Con el pañuelo verde y el pañuelo naranja como de la iglesia y estado de asuntos separados. Lo que generaba también que la platea reaccionaba a favor y en contra, pero se movilizaba, digamos. Muchas veces nos ha pasado eso, que hay ideas que surgen de esa charla, de ese debate, o de la expresión, o de lo que eventualmente surge en escena con el espectáculo, y lo tomamos y lo incorporamos a la misma obra, ¿no? Que nos ayuda a crecer también. Claro. Bueno, para cerrar nos parece importante decir, ¿no?, que remarcar esto de las niñeces en este presente, de no ver a las niñeces como los futuros adultos que van a ser, sino entender y tratar de trabajar para las niñeces que están siendo hoy, ahora mismo, en este instante, como dice la canción de Armando Tejada Gómez, a esta hora exactamente un niño en la calle. Entonces entender esto, que las niñeces son hoy, ahora, y que las políticas públicas para las niñeces siempre son urgentes, ¿no? Que a pesar de todos estos avances de los que hemos hablado, sobre todo en todo lo que sea marco legal, hay un avance muy grande, muy fuerte en este país, pero a la vez convivimos con un entorno también hostil, ¿no? Muchas veces hay como una oposición a todos estos avances desde medios hegemónicos, desde instituciones o sectores de poder, ¿no? Entonces creemos que hay que dar esa batalla cultural hoy. Que podemos hacer un teatro de reproducción que naturalice la vulneración de derechos, o podemos avanzar con un teatro emancipador, liberador, libre de prejuicios, libre de estereotipos, con perspectivas diversas, que construya infancias libres. Creemos que estos proyectos o estas propuestas que abordan estos contenidos y estas temáticas son proyectos políticos, poéticos, de resistencia y sobre todo de esperanza. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, a vos. Gracias a ustedes. Gracias al INT y a vos, Nati.